Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Muy bien. Un saludo cordial a nuestros televidentes. Es un placer estar con ustedes nuevamente, compartiendo en esta ocasión sobre el tema El Reino de Dios. Hemos estado hablando en otras ocasiones sobre qué es el Reino de Dios, en qué consiste, cuáles son sus características, o sea, cuáles son sus señales de que nosotros estamos en el reino de Dios o estamos en contra del reino de Dios. Entonces, en esta ocasión estaremos hablando nuevamente acerca del reino, pero estamos enfocando en la cuestión de cuáles son los principios. Pasamos de las características a los principios, que son muy relacionados, por supuesto, el uno del otro, y de esa manera, pues, nosotros entendemos que Dios quiere enseñarnos qué elementos podíamos nosotros tomar para que nosotros entendamos cómo vivir, cómo ser parte de este reino de los cielos. Entonces, habíamos hablado anteriormente de cuáles son las características de los súbditos del reino. Las características del reino vienen un poquito más tarde, cuando vamos a trabajar un poquito el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, que son las parábolas del reino. Pero habíamos hablado anteriormente de que hay características de los súbditos o de los sujetos del reino, y habíamos hablado del rey, habíamos hablado de sus leyes, habíamos hablado de sus principios, y vamos a ahondar un poco más en eso. Llegamos en la vez pasada a platicar acerca de las cosas que nos dice Jesús en el sermón por excelencia, que es el centro de la enseñanza del Evangelio, y que San Pablo le llamará más tarde allá en la carta a los Gálatas la ley de Cristo. Lo único que se me ocurre a mí, no lo he leído en ningún texto de teología, es que Pablo se refiere a esto de la ley de Cristo, y bueno, no puede ser la ley de Moisés y no puede ser la ley de Hammurabi o cosas así, sino que esta del Sermón del Monte, en la cual él trae la ley de Moisés y la actualiza a la necesidad de sus contemporáneos y ahora a la necesidad de nosotros como cristianos después de la era de la iglesia primitiva. Bien, entonces, algunos de estos principios hemos hablado de que Jesús dice que uno de los elementos importantes para que nosotros entendamos cuál es nuestra función en el reino de los cielos es ser luz y ser sal. Eso lo encontramos en el capítulo 6 del libro, en el capítulo 5 de este Sermón del Monte del Evangelio de San Mateo, y luego pasamos al capítulo 6 para hacer algunas consideraciones algo breves. Para pertenecer al reino de Dios y mantenernos en él hasta que el Señor venga, entonces nosotros tenemos que repasar y que poner en función estas características del reino de los cielos en sí, el reino en sí, y las características que deben prevalecer en nosotros. Entonces habíamos hablado que los súbditos del reino entonces traen la ley de Moisés, la ley moral como la presenta Jesús, pero no en un cumplimiento literal, no en un cumplimiento mecánico. Así en el capítulo 5, en varias ocasiones, y ya todavía en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, Jesús dice: habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Y claro, no repasa exactamente los 10 mandamientos, pero repasa aquellas cosas que son cruciales en nuestra conducta cristiana. Dice, por ejemplo, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no adulterarás. Pero yo les digo que si alguien ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró contra ella o con ella. En otra ocasión dice: habéis oído que fue dicho: no matarás. Pero cualquiera que se enoja locamente contra su hermano es como si hubiera matado. Entonces,
¿de qué está hablando Jesús? Y luego en el versículo 20 del capítulo 5 de Mateo, nos presenta un dato un requerimiento que nos deja como perplejos, como decimos, nos deja boquiabiertos, porque dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Los fariseos, los maestros de la ley, los escribas eran tan minuciosos en guardar la ley que uno se pregunta, y entonces, si hablamos de los esenios, que no los menciona Jesús por nombre, pero que sí da a conocer cuando dice que se relaciona con lo que dice, aunque no los mencione por nombre, que no se enciende una luz y se esconde debajo de un cajón. Era lo que hacían los esenios, que se habían ido a vivir apartados totalmente de la sociedad. Y entonces les dice, ellos eran los más meticulosos todavía, aún más meticulosos que los escribas y fariseos. Pero aquí dice de los escribas y fariseos, y dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, entonces no podréis entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? De que es un principio que tiene que morar en nosotros por el amor, el compromiso, el abrazar esta ley de Cristo, que no es la ley del Antiguo Testamento, no es la ley de Moisés, no es el código de Hammurabi, no es la ley de ojo por ojo y diente por diente, es la ley de Jesucristo, que amándole a Él lo respetamos, cumplimos sus mandamientos, pero no por fuerza, sino voluntariamente, no porque tenemos obligación de cumplir una religión, sino porque queremos entrar y ser parte del reino de los cielos. Luego dice que debemos ser tan veraces que ni siquiera nuestro sí debe vacilar, porque Jesús dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. No necesitamos jurar, hacer juramentos. No necesitamos tampoco, como ya saltando hasta el capítulo 7, juzgar a los demás con un juicio de condenación. A eso es que se refiere, porque no se refiere a que no debemos juzgar a los demás con un pensamiento crítico, decir esto y esto podría ser el amigo, el vecino, el cónyuge, el pariente, el líder de la iglesia. Hacer ese tipo de juicio no es lo que está hablando Jesús. Está hablando de no poner un juicio de condenación sobre el otro, porque ese juicio le corresponde a Dios. También habla en los versículos 6 a 10, ya del capítulo 6, de las relaciones entre los unos y los otros. Y aquí habla acerca de cómo pues nosotros podemos relacionarnos, y la cúspide, la parte más alta de este relacionamiento es el amor. El amor tiene que ser sobre todas las cosas, y por eso San Pablo más adelante nos exhorta que el amor debe ser sin fingimiento, que el amor debe ser puro. Pero Jesús va más allá que eso aquí y dice: el sujeto, el ciudadano del reino de los cielos no puede pretender ser ciudadano del reino de los cielos si tiene todavía rencor, odio, venganza en su corazón contra sus enemigos, aunque sean sus enemigos, porque la cúspide de esta forma de comportamiento del ciudadano del reino de los cielos es el amor puro aún a los enemigos. Por eso San Pablo más tarde también nos dice que al enemigo, bueno, y Jesús lo dice aquí también en el sermón, dice: si tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Entonces, no se refiere entonces a un cumplimiento mecánico de la ley, sino que se refiere a un cumplimiento de corazón de la ley de Cristo.
Las expresiones, por ejemplo, de cómo Jesús lo presenta es que necesitamos estar constantemente arrepentidos, relacionándonos con los otros. Cuando estamos arrepentidos, y voy a hablar un poquito más en mi próximo abordaje sobre esto del arrepentimiento más tarde, pero cuando nosotros estamos completamente arrepentidos no necesitamos jurar, nuestro sí es sí, nuestro no es no, no necesitamos ir a los juzgados porque vamos a arreglar las cosas como buenos componedores, vamos a tener buen relacionamiento con los demás, con los de dentro de la familia de la fe y con los de afuera, a los cuales Jesús llama más adelante los cerdos y los perros. Es interesante, ¿verdad? Porque no pertenecen a la familia los que están afuera. Ese relacionamiento del ciudadano del reino de los cielos nos lleva al cumplimiento completo de la ley, porque Jesús termina diciendo, si quieres saber en qué consiste el cumplimiento completo de aquella ley que traemos desde el Antiguo Testamento, es ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bendiciones. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.